Y nuevamente leemos, hermanos, Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy en cada uno de nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Esta mañana el título del mensaje es, ¿cómo te sirvo, Señor? ¿Cómo te sirvo? ¿Sí? Y yo creo que ese simple versículo me da la idea o prácticamente me da la respuesta, porque me está diciendo en lo que requiere diligencia. Y sabe que lo que requiere diligencia es precisamente el último mandato que el Señor nos dejó antes de partir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso requiere diligencia. Por si tenía alguna duda qué es lo que requería ese apresuramiento de pasos, de acciones, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Y qué me dice? No seamos perezosos. Mamá usaba la palabra haragán, se oía más feo, ¿no? Pero quería decir lo mismo. No sean vagos. Sí, hay algo contrario a hacer en el camino del Señor, en el trabajo del Señor, y es el fervor en el espíritu, lo dice Pablo ahí en el versículo 11, ¿verdad? Esa es la manera de servir al Señor. Podríamos terminar el mensaje esta mañana simplemente con ese versículo, aceptando la gran verdad que el Señor nos recuerda a través de Pablo. ¿Cómo te sirvo, Señor? Sí. Eh, un pastor compartió en su congregación, ¿verdad? Eh, una pequeña historia que yo te la voy a compartir esta mañana. Es el pastor Stephen Cole. Él le decía a su congregación que, pues, él les decía, ustedes conocen a mi familia, ustedes conocen a mi esposa también, ¿verdad? Y ustedes saben que a todos nos gusta caminar. Entonces, cuando empezaron a llegar los hijos, ¿verdad? Pues desde pequeños, cuando ya podían caminar, pues nos los llevábamos a nuestras caminatas, ¿verdad? Y obviamente, si era el niño pequeño, pues había momentos en que había que cargarlos, ¿sí? Se cansaban, sí, pero a medida que fueron creciendo, ¿verdad? Y se fueron volviendo, pues, cada vez más pesados, ya no los podían cargar tan seguido, ¿verdad? Entonces ya era el tiempo de que esos pequeños empezaran a caminar por sí solos, ¿sí? ¿Le recuerda esto algo a su caminar en Cristo? A mí sí. Cuando uno está iniciando en el Señor es como un bebé. La misma palabra me dice que necesito esa leche, ¿verdad? Espiritual. Y que ya después, conforme vaya creciendo, puedo ir recibiendo alimento más sólido. ¿Sí? Entonces, continúa el pastor platicándole a su congregación la historia. Le dijo, hubo ocasiones en que las caminatas eran un poco más difíciles para ellos, ¿verdad? Porque nos gustaba ir al campo y en algunos lugares había colinas. El lugar donde vivíamos cerca había montañas también, ¿verdad? Eh, caminatas que a veces requerían algo de resistencia, ¿verdad? Pero por favor, les dijo el pastor, no estén pensando en que aplicamos por ahí algo de abuso infantil al hacer que nuestros hijos nos acompañaran en nuestras caminatas. El pastor les pedía, déjenme explicarles qué es lo que pasó, ¿verdad? Nos dimos cuenta que a veces, en ocasiones, los niños mostraban tener más fuerza que nosotros, ¿sí? No los estábamos obligando a hacer que algo que sus cuerpos no pudiesen soportar, ¿sí? Descubrimos algo muy importante del por qué ellos en ocasiones mostraban más fuerza, mostraban más energía que nosotros mismos. Y eso fue la motivación, ¿sí? Porque si estaban motivados, ¿verdad? Literalmente podían correr por un sendero donde ni su mamá ni yo podíamos alcanzarlos, pero estaban motivados. Andaban caminando con papá y con mamá, ¿sí? Pero en algunas ocasiones hubo desafíos, ¿verdad? Desafíos propios de la actividad que estábamos haciendo, decía el pastor. Y recuerdo, dice el pastor, yo recuerdo que en una ocasión, una de mis hijas, ¿verdad? Que solamente tenía 7 años, eh,
me retó a llegar primero a cierto punto que ya lo habíamos caminado antes, y yo creo que ella sabía que eh, era un poco difícil para mí, pero ella, como era más ligera, se atrevió a retarme y le acepté el reto, ¿sí? Y le prometí algo por si ella ganaba. Y obviamente, pues la pequeña me ganó, dijo el pastor, ¿sí? Entonces ella despegó, se fue más rápido de lo que el pastor podía ir, y él comentaba, ¿verdad? Y dos, tres curvas más arriba, la niña celebraba su victoria de que había llegado. Dijo el pastor algo muy importante. Él dijo, el problema no era quizá la fuerza muscular que pudiese tener esa niña comparada conmigo, dijo el pastor. El problema era que en muchos casos cuando estás en una carrera y no triunfas es porque no tienes la motivación adecuada, ¿sí? ¿Por qué le cuento esta historia, hermano? Bueno, Romanos 12 me habla de algo que me dice que no me debo rezagar en lo que requiere diligencia, ¿verdad? Me está recomendando que en mi espíritu tenga ese fervor que el Señor espera de mí, porque es servicio para Él, ¿sí? Pablo está hablando de personas que están motivadas a correr montaña arriba, ¿sí? Usted y yo, que se supone que debemos de estar apasionados en el servicio al Señor. Así que debo preguntarle, ¿verdad? Pedirle que se pregunte usted mismo, ¿verdad? ¿Eso lo describe usted? ¿Me describe a mí? ¿Estoy yo o está usted rezagado en lo que requiere diligencia en el servicio al Señor? ¿Soy o eres tú ferviente en espíritu en lo que se refiere a darle al Señor lo mejor de ti? ¿O estamos como esa iglesia en la Odisea? ¿Se acuerdan cuando eh, estudiamos las cartas a las iglesias allá en Apocalipsis? Apocalipsis 3, perdón, el 15 en adelante, me habla acerca de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Esa es la iglesia a la que el Señor amenazó con vomitar de su boca. ¿Recuerdan? ¿Y por qué emitió el Señor ese anuncio, esa amenaza? Porque decía, ni eres frío, ni eres, ni caliente eres tampoco. Eres tibio. Entonces, preguntándome en lo que me dice Pablo en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, que no sea perezoso, en el fervor que debo de tener en mi espíritu en relación con el servicio a mi Señor, ¿estoy siendo tibio? ¿Estoy siendo perezoso? ¿Estoy siendo indiferente a la causa del Señor? ¿A la causa de mi Maestro? ¿A la causa de aquel que compró mi salvación con su sangre? Yo sé, hermanos, que quizá algunos de ustedes estén pensando, pues sí, yo solía ser más activo en la iglesia, solía ser diligente, eh, sí había fervor en mi servicio al Señor, pero ahora pues estoy un poco agotado, ¿sí? O hubo un momento en que por un trabajo nuevo que tuve o por situaciones familiares, mi servicio al Señor visualmente ante la vista de los demás disminuyó y empecé a oír críticas de otros hermanos, ¿sí? Empecé a oír rumores de que yo ya no trabajaba como antes, pero nadie conocía lo que estaba pasando en mi vida. Quizá eso le pasó a usted. Mi esposa y yo tuvimos muchas situaciones así, eh, fundadas con chismes, ¿verdad? En alguna ocasión, el pastor en la iglesia donde servíamos, antes de entrar a su oficina desde el segundo piso, me dijo, Luis, no se vaya, ya tengo listo su cheque. Y varias personas lo escucharon. Y empezamos a escuchar el rumor. Decían, ya sabemos por qué trabajan mucho para la iglesia. Les están pagando. Lo que no sabía la gente es que ese cheque era algo que
Nosotros habíamos gastado de nuestro propio bolsillo para una reunión de matrimonios y después la iglesia no lo reembolsaba. Eso no lo sabía la gente. Mas, sin embargo, se oían esos rumores, se oían esas críticas y lo que hay en el corazón de uno, ¿verdad? Ese fervor y todo eso se empieza a apagar porque uno escucha, bueno, ¿qué está pasando? Y es nuestra carne en la que dice, voy a parar un poco porque ya me está cansando esta situación. Hemos pasado por eso. Yo sé que muchos de ustedes quizá hayan pasado por eso, ¿verdad? Pero créame, yo no tengo ganas de volver a pasar por eso. Cuando David le pide al Señor dirección, cuando el Señor le pide al Señor perdón, él está esperando que el Señor responda, ¿verdad? Él está esperando que el Señor reavive esa flama en él. Y eso es lo que decidimos hacer en determinado momento, mi esposa y yo, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en que dijimos, sí voy a ir a la iglesia, sí vamos a ir a la iglesia, pero ya no vamos a involucrarnos en el servicio. Y Satanás estaba bien contento al escuchar eso. Esta mañana, hermano, yo le digo que si usted se siente así, debe de volver a concentrarse, ¿verdad? Para obtener esa motivación adecuada para servir. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo te puedo servir, Señor? Y estamos viendo la manera. Sí, ya Pablo empezó a decirnos ahí en ese versículo 11 del capítulo 12 de Romanos, ¿qué se necesita? Sí. Aquí Pablo ya ha expuesto algo de motivación, pero si usted quiere más, vaya al mismo capítulo 12 de Romanos y leamos juntos ese versículo 1. Pero leamos de una manera que asimilemos completamente el contenido de ese versículo 1 de Romanos 12. Me dice, así que hermanos, os ruego, ponga atención a ello, os ruego, por las misericordias de Dios, no por cualquier cosa, por las misericordias de Dios. Recuerden cómo el Señor nos ha bendecido. Por esas bendiciones, les ruego, ¿verdad? Que recuerden que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí. En otras versiones dice, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, pero luego dice que es su servicio espiritual de adoración. Es para lo que el Señor me creó. Es para lo que el Señor me va a llevar en gloria, ¿verdad? Adoración. Lo único que le podemos dar a nuestro Señor. Y la adoración consiste en muchas facetas. Tu tiempo de oración con Él, tu lectura de la palabra, tu ejemplo para los demás, tu testimonio, tu trabajo en el Señor, el compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces, más adelante me dice en el versículo 2 algo que es muy importante no olvidar. Me dice el versículo 2 de Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué estoy leyendo yo? Yo estoy leyendo que Pablo me aconseja por inspiración divina, ¿verdad? De que no esté satisfecho con lo que tengo, con lo que ha llegado a mi vida, con lo que puedo hacer con mis propias fuerzas, con lo que el mundo me está dictando que haga, ¿sí? Sino que debo de continuar, porque al hablar de transformación es algo en acción, es algo que me está indicando que tiene que haber movimiento. ¿Y a través de qué? Mi entendimiento se tiene que renovar constantemente. Al igual que la oración, orar sin cesar, la renovación debe de ser sin cesar. La renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento se obtiene con oración y con lectura de la palabra. No hay otra manera.
¿sí? De esa forma vamos a poder comprobar que lo que el Señor me promete en su palabra es cierto. Voy a poder experimentar a ese Dios amoroso, ¿verdad? Porque dice Pablo, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Amén. Hermanos, lo que expone Pablo, y si usted tiene tiempo en casa, lea desde el capítulo 1 hasta este capítulo 12. Y en esos 12 capítulos, usted se va a dar cuenta que lo que está haciendo Pablo, ¿sí? Está exponiendo la manera correcta de servir al Señor. En otras palabras, en todos esos capítulos, él está diciendo, las misericordias de Dios nos llaman a un servicio diligente y más ferviente para Él. Ese es el resumen de esos 12 capítulos. Léalo en casa si usted tiene el tiempo. Amén. Me gustaría partir de la suposición de que usted ha experimentado personalmente muchas bendiciones por parte de nuestro Dios. ¿No es así? Sí. Esas abundantes misericordias que menciona Pablo. Sí. Y esas usted ha comprobado que solamente se han podido encontrar, solamente han podido venir desde el momento en que conocimos a nuestro Señor Jesucristo como único y seguro Salvador y Señor. ¿Sí? Si usted y yo hemos confiado en Cristo, nada más de lo que digo en este mensaje eh, se puede aplicar a usted. Si no ha confiado en Cristo. ¿Sí? Pero si ya confió, todo esto, todo lo que estamos hablando hasta ahorita y lo que sigue, sí se aplica a usted. Si su entrega al Señor no fue genuina, fue solamente un arrebato de emoción, pues hasta aquí llega el mensaje para usted. ¿Sí? Pero si usted en realidad le dijo al Señor, estoy a tus pies, Padre amado, ya me cansé, estoy agotado, agobiado de esa vida pasada, quiero esa nueva vida que tú ofreces. Ven a mi vida, Señor, perdona mis faltas, lávame como tú sabes hacerlo. Si usted hizo esa oración, hermanos, lo que sigue de este mensaje se aplica directamente a usted. Usted ha confiado en Cristo, quizá, ¿verdad? Pero su amor por Él ocurre, me ha pasado a mí, se enfría, ¿sí? Ese amor se enfría, ¿verdad? Por una u otra razón. Pero lo que hemos descubierto mi esposa y yo es que ocurre porque se nos olvidan las misericordias que muestran su amor para con nosotros, las misericordias de nuestro Señor, ¿sí? Desde su trabajo, sacrificio en la cruz, hasta la bendición de haber podido abrir nuestros ojos esta mañana, me hablan de que tengo un Padre amoroso. Y como dice Pablo en ese versículo 2 del capítulo 12, tu buena voluntad, agradable y perfecta. Olvidamos eso y nos enfriamos completamente. Entonces, Pablo tiene algo para nosotros esta mañana. Primero nos va a dar lo negativo, ¿verdad? Luego lo positivo y luego el enfoque del mandato. ¿Sí? ¿Cuál es el mandato? El versículo 11 lo dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero lo primero, dijimos que nos da lo negativo. ¿Dónde está lo negativo? El número 1, él nos dice, las misericordias de Dios claman lo siguiente. Y es el versículo 11, ¿verdad? Del capítulo 12, la primera parte. No seas perezoso, sino sé diligente en servir al Señor. Me está dando primero lo negativo que hay en mi vida, pereza, cansancio, estoy hastiado. Hay muchos chismes que no corresponden a lo que estoy haciendo para el Señor.
estoy desanimado. Eso es lo que está mostrando Pablo al principio, cuando está diciendo, hey, no seas perezoso, porque sé que lo eres. ¿Sí? Me está diciendo Pablo, no te quedes atrás en lo que es diligencia. Quedarse atrás, o esa palabra que usó Pablo, de no ser perezoso, en el griego, ¿verdad? Significaba precisamente esto, que te está relegando en una carrera. Pero ¿cómo? Si va corriendo una carrera, ¿cómo es que puede ser perezoso? Bueno, esa era la palabra que se usaba. Los que se iban quedando atrás era porque no estaban dando su mejor esfuerzo. Y la misma palabra en griego que está usada aquí para perezoso significa vago también. Y nosotros conocemos el significado de la palabra vago, ¿verdad? Alguna vez quizá nuestros padres la usaron con nosotros. No sea usted un vago. Mire que no ha tendido su cama. Mire que lo que le pedí que hiciera no está hecho. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesús usó la palabra para describir a aquel siervo perezoso, ¿verdad? Que usted recuerda la historia, no se molestó en invertir el dinero de su amo que se le había confiado, sino que simplemente lo enterró en la tierra, ¿verdad? Hasta que el amo regresó. Una historia que usted puede ver en Mateo 25, ¿verdad? Ese sirviente perezoso, vago, puso su propia conveniencia por encima del propósito de su Señor, ¿sí? Esa misma palabra la se usa en los proverbios, en varias veces. Yo lo leí en el capítulo 6 de Proverbios. Ahí describe al perezoso, ¿verdad? Y necesita ir a ver el ejemplo de la hormiga, ¿verdad? Para considerar el arduo trabajo de esas miniaturas de la naturaleza, ¿verdad? Que almacenan comida en el verano para estar listos para el invierno. Los dos extremos. La hormiga fuerte, trabajadora, constante, y aquel perezoso que vaya en tierra el dinero de su amo. Aunque no se usa la misma palabra, Pablo describe el mismo concepto allá en Gálatas 6:9. Él dice algo como, no nos desanimemos, no nos cansemos de hacer el bien. Y él dice, ¿por qué? Dice, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos cansamos, si no somos perezosos, si no somos unos vagos. No se moleste si uso esa palabra, pero estoy haciéndole eco al significado de la palabra en griego, ¿verdad? Pero que nos expresa con claridad de qué está hablando Pablo. Recuerde, este primer punto me está diciendo que las misericordias de Dios claman, no seas perezoso, sé diligente. Me está dando primero lo negativo. Amén. Entonces mi pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Trabajas duro para servir al Señor? Cuando te hago esta pregunta es para que la consideres. Tú mismo te puedes contestar. Te puedes contestar en este mismo momento o tienes el resto del día, de este día de hoy, para contestar la pregunta. ¿Trabajas duro para servir al Señor? Usted tal vez esté pensando o me pueda decir, hermano, yo tengo que trabajar duro para ganarme la vida. Y cuando termino de eso estoy demasiado agotado, ¿verdad? Y después del trabajo, pues lo que menos me pasa por la mente es servir al Señor. Bueno, hermano, yo le respondería con dos comentarios. Sí, primero, debemos de ver nuestro trabajo también como un servicio al Señor. Y por lo tanto, ese trabajo secular que tenemos de todos los días, de 8 a 5 quizá, pues también debemos de hacerlo de corazón, como para Él. ¿Sí? Pablo le escribe a los creyentes en Colosenses 3, ¿verdad? Todo lo que hagáis, ¿sí? Todo lo que estén ocupados, háganlo de corazón, como para el Señor, no como si fuera para los hombres, ¿sí? Y sepan que, dice Pablo, ¿verdad? Que del Señor mismo recibirán vuestra recompensa, la recompensa de la herencia.
es al Señor Jesús a quien sirves. Aún ahí en tu trabajo, porque ahí en tu trabajo puedes hacer muchas cosas para el reino. Puedes usar tu testimonio, puedes usar tu boca, puedes usar algo de tu tiempo para orar por alguien más. Puedes hacer muchas cosas para el Señor. Y con lo que ganas, también puedes servir al Señor. Y no es que le esté diciendo, hey, usted necesita diezmar, eso lo vamos a ver después. Pero es parte del servicio al Señor. Es parte de nuestra alabanza al Señor, ¿verdad? Disponer en nuestro corazón cómo vamos a ayudar al avance de la obra es parte de nuestro servicio, como dijo Pablo en el versículo 1 del capítulo 12, de parte de nuestro culto racional, de lo que nos toca hacer como hijos de Dios, porque es algo que Él pide, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra mentalidad debe de ser de que en el lugar donde estemos, sea trabajo secular, sea evangelizando, sea dándole un consejo a tu hijo, a tu hija, o apoyando a tu esposo o a tu esposa, estás sirviendo al Señor. Por lo tanto, hermanos, no seamos perezosos, trabajemos duro en ese aspecto. Y pues en segundo lugar, ¿verdad? Dios nos ha dado dones espirituales para que los usemos para servirle. Ahí mismo en el capítulo 12 de Romanos, pero a partir del versículo 3. Déjenme leerle lo siguiente. Pongamos atención a lo que dice Pablo acerca de los deberes cristianos en este renglón. A partir del 3 él me dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios reparta a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la fe, a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Y el versículo 8 me dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Contesta eso tu pregunta acerca de que tú tienes un trabajo secular y al final del día llegas cansado y ya no puedes servir al Señor? Tuviste 8 horas para mostrar todo esto que el Señor te ha dado. ¿Sí? Tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos vida que el Señor fielmente cada mañana nos permite comprobar. Cada que abres tus ojos, sabes que el Señor escuchó tu oración el día anterior. Amén. Pero cuando haces lo que Dios te ha regalado para hacer con el poder que Él te provee, ¿verdad? Eso, no sé a usted, pero a mí me da energía. Puede que esté cansado, pero ¿sabe qué? Al final estoy profundamente satisfecho. Gloria a Dios. Entonces aquí Pablo ya nos expuso primero lo negativo. Después, en la parte B del versículo 11, en la segunda parte del versículo 11 del capítulo 12, me da la parte positiva. ¿Sí? La parte negativa, recordemos, fue primero, las misericordias de Dios claman, no seas perezoso, sino sé diligente en servir al Señor. Primera parte del versículo 11 del capítulo 12. La segunda cosa que nos quiere decir Pablo aquí es lo positivo. Nos dice, las misericordias de Dios claman, sed fervientes en el espíritu al servir al Señor. La segunda parte del versículo 11. ¿Sí? Fervientes en espíritu. ¿Sabe que en el griego original, pues no había mayúsculas para nombres propios? ¿Sí? Pero
Cuando habla sirviendo al Señor, obviamente lo pone con una S mayúscula, ¿verdad? Pero usted se da cuenta de que la palabra espíritu está con minúscula. Está hablando de tu espíritu y el mío, ¿sí? No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de lo que te toca a ti hacer, en ti, tu espíritu, tu alma. Tenemos que ponerlo a trabajar, ¿sí? Algunos estudiosos sugieren, ¿verdad?, de que no necesitamos adoptar una posición ni de un lado ni de otro. Es claro lo que el Señor nos dice a través de Pablo. Y aquí Pablo se está refiriéndose al espíritu humano, motivado y energizado. Pero nosotros sabemos que esa energía solamente proviene a través del Espíritu Santo, con E mayúscula, ¿verdad? Ese que mora en nosotros, ese que nuestro Señor prometió enviar, ese que tú recibiste al momento en que tú le declaraste con todo tu corazón y tu alma: Señor, entra en mi vida. Amén. Entonces, alguien por ahí dijo que los creyentes deben arder y hervir en sus espíritus. Así lo dijo ese hombre, ¿sí? Uh, Thomas Scheiner, refiriéndose precisamente a ese versículo. Los creyentes deben arder y hervir en sus espíritus, pero el medio por el cual esto se hace es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y me llamó la atención la palabra ferviente en espíritu. La palabra ferviente, traducida, ¿verdad? Literalmente en el griego significa hervir. ¿Sabía usted eso? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está describiendo un cielo santo al que debemos de voltear y ver. Ahí es donde está mi Señor gobernándolo todo, ¿verdad? Por lo tanto, santidad debe de traer en mí ese celo, esa pasión por Dios y los propósitos de su reino, los cuales nosotros los conocemos, ¿sí? Es un celo piadoso, hermanos. No es el celo enfermo que pudiese tener un novio con su novia, un esposo con una esposa, que sospecha que la está engañando. No, no estoy hablando de ese celo. Estoy hablando de ese celo piadoso, basado en santidad, basado en la pasión que tenemos por los propósitos de nuestro Señor y el avance de su reino. ¿Sí? El celo, hermanos, en nuestra espiritualidad es un deseo ferviente, ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de hacer avanzar su gloria por el mundo de todas las formas posibles. Ya sea que te toque predicar en un lugar, ya sea que te toque en una esquina del autobús compartirles a otros tu fe, o simplemente decirle un Dios te bendiga, ¿sí? De todas las formas posibles, pero con pasión. Que exista ese deseo ferviente en tu corazón de que eso suceda. Así, hermanos, Pablo no está describiendo a alguien que necesita que le obliguen a ofrecerse como voluntario para cualquier ministerio en iglesia, hasta que finalmente se sienta culpable y no puede encontrar una salida, ¿sí? Porque sucede, y cuando eso pasa, la gente a regañadientes dice: está bien, lo voy a hacer, ¿sí? Está bien. Y lo hacen porque alguien les pidió que lo hicieran. No hubo ese fervor, no hubo esa pasión, no hubo ese celo santo que el Señor nos pide. Más bien funcionamos dentro de lo que es la organización de la iglesia, ¿verdad? Por no quedar mal, por complacer al hermano que también es mi amigo, eh, por no decirle que no al pastor que me ha ayudado en varias ocasiones. O les voy a decir que sí porque varios de aquí son socios míos en el negocio que tengo. Y hay muchas razones por las que podemos decir que sí, sin sentir ese celo, ese deseo ferviente de servir al Señor. ¿Sí? Tenemos que estar rebosantes de ese celo, ¿verdad? Hasta el punto que alguien lo note, ¿verdad? Y nos diga: yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Cómo le haces?
¿Qué se necesita para hacer lo que estás haciendo? Pero para hacerlo en la forma que lo estás haciendo, no a regañadientes, porque se ve que lo haces de corazón. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi actitud? ¿Sí? Porque lo hemos visto en muchas iglesias, hermanos. Hay personas, hay hermanos que sí se involucran en casi cualquier oportunidad que se les presente al servir al Señor, pero no lo hacen con ese celo santo que el Señor me está pidiendo a través de Pablo. Sí. Está la historia de Jim Elliot. No sé si usted la ha escuchado, ¿verdad? Él fue martirizado en el Ecuador hace ya más de 30 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él estaba intentando llevar el evangelio a los indios aucas. Si usted es de Ecuador, usted sabe lo feroces que son esas personas, ¿verdad? Pero era un hombre que encarnaba el verdadero celo piadoso que Pablo describe. Si no ha leído su historia, se está perdiendo una gran bendición. Su viuda, Elizabeth Elliot, ¿verdad? Escribió un libro que se llamó A través de las puertas del esplendor. En inglés, Through Gates of Splendor. Y ahí cuenta la historia de 5 hombres que fueron asesinados. ¿Sí? Tiene otro libro, The Shadow of the Almighty, La sombra del Todopoderoso, ¿verdad? Ese se centra más en la vida de su esposo, ¿verdad? Pero el esposo de ella tenía un diario y él escribió en su diario algo así diciendo, donde quiera que esté todo allí, o falte algo, voy a vivir al máximo cada situación que yo crea que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Alguien más escribió acerca del tema, dijo, he resuelto vivir con todas mis fuerzas mientras yo viva. Entonces, el hermano Jim Elliot en su diario, ¿verdad? Y esta otra persona que mencionó lo último, ¿verdad? Jonathan Edwards, ambos hombres están diciendo, no seas indiferente acerca del Señor y su causa. Sé ferviente en espíritu, haciendo eco de las palabras de Pablo en Romanos 12:11. Yo sé, hermano, que quizá usted esté pensando, pues todo eso está bien para las personas ah, preparadas, por ahí les llaman las personas del tipo A, ¿verdad? Personas que naturalmente son celosas. Y usted puede decir, pero yo no soy de ese tipo, ¿verdad? Estoy demasiado relajado para ser ferviente en espíritu, como usted, pastor, lo está describiendo, ¿sí? Déjeme decirle, hermano, que esto no es una cuestión de tipos de personalidad. Pablo está escribiendo esto a toda la iglesia en Roma, no a ciertas personas nada más. Y puesto que está en la palabra de Dios que está enfrente de usted y enfrente de mí, la intención del Señor fue que llegaran esas palabras también a nosotros. Por eso no se trata de tipos de personalidad. El Señor está mandando un mensaje claro y preciso a través de Pablo. ¿Sí? Se aplica a todos los tipos de personalidad. Se aplica tanto a los jóvenes como a los ancianos. Y en medio estamos usted y yo. Es una cuestión de pasión, hermanos. No es cuestión de que sea algo que te emociona por un rato y después se te pasa. No importa, hermano, cuál sea tu tipo de personalidad. Sabemos que algunas cosas nos emocionan a unos más que a otros. ¿Sí? Política, deportes, música, naturaleza, algunos el trabajo, otros la familia. Siempre hay algo que te apasiona. Yo veía esos juegos de fútbol que hubo aquí en la ciudad. ¿Cómo se llenaban los estadios? ¿Cómo la gente le clamaba a su equipo con esa entrega, ¿verdad? ¿Cómo
¿Cómo hasta peleas dentro del estadio contra los que le iban al otro equipo? Pasión que pasa al grado de fanatismo. Si pudiésemos en nuestro interior transformar ese fanatismo carnal que tenemos en ser fanáticos verdaderos del Señor y de su causa, créame que la obra terminaría más pronto y el Señor regresaría más pronto. Lo tendríamos aquí la semana que entra, ¿sí? Créamelo. Vea usted los videos de cómo la gente se entrega al equipo. Yo solamente en raras ocasiones he visto ese tipo de entrega en un tiempo de alabanza en alguna iglesia donde hay mucha gente. Muy raras ocasiones. ¿Qué está pasando en el cuerpo de Cristo? Pablo me dice, están siendo vagos, están siendo perezosos, no están siendo fervientes en su espíritu para el servicio al Señor. Pero no se preocupe, ya le di el primer punto, las misericordias de Dios claman, no seas perezoso, si no se diligente el Señor, fue lo negativo. Después Pablo nos da lo positivo, las misericordias de Dios claman, sé ferviente en el espíritu del Señor. Pero ahora le voy a dar algo más. Lo tercero, ¿verdad? ¿Qué fue lo tercero que le dije que Pablo nos daba? El enfoque del mandato. El enfoque del mandato. Y ese es nuestro número 3 esta mañana. ¿Sí? Me está diciendo Pablo, ¿verdad? En la última parte, si usted divide ese versículo 11 del capítulo 12 de Romanos en 3, la última parte es sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Entonces, las misericordias de Dios claman, servid al Señor. El título del mensaje, Señor, ¿cómo puedo servirte? La respuesta me la dio Pablo desde el principio. Acuérdate de mis misericordias hacia ti. Sí. Hay una parte negativa y una parte positiva, ya la vimos, pero ahora es la pauta, lo que nos dirige al enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El servicio al Señor. ¿Cuál es la meta? Estar a sus pies. Así como el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, tienes una necesidad, aquí estoy yo. Ahora yo te digo, te repitas, que me digas de regreso, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Romanos 12:11, esa última frase, servir al Señor. Esas 3 simples palabras, hermanos, están repletas de verdades muy importantes, de verdades prácticas. Son 3 simples palabras, pero lo que contienen en sí, en esencia, es tremendo. Déjeme decirle qué es lo que contiene. Número 1, todos los creyentes, todos están llamados a servir al Señor. Pablo escribió esto a toda la iglesia de Roma, no solamente a los pastores o a los líderes de la iglesia, a todos los cristianos, no solo los llamados trabajadores cristianos de tiempo completo, no, todos aquellos que de alguna manera están sirviendo al Señor. Para ellos era esto, ¿sí? Y lo vimos cuando leímos del 4 al 8, ¿verdad? ¿Recuerda lo que leímos del 4 al 8? Del capítulo 12 empezó diciendo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿recuerda eso? Ahí Pablo desarrolla la analogía de la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que tiene brazos, piernas, ojos, pies, rodillas, caderas, corazón, riñones, todo eso. Todo lo cual en conjunto sirve para que tú y yo funcionemos. Y la única manera que podemos funcionar es estando vivos. Y todo lo que acabo de mencionar participa de una manera u otra para que tú y yo estemos vivos. ¿Sabe usted cuál es el órgano más grande del cuerpo? Mucha gente no lo sabe, porque uno se imagina órgano, bueno, podría ser algo como un riñón, como el vaso, como el páncreas, el estómago. No.
El órgano más grande del cuerpo humano es la piel, ¿sí? Porque ejecuta muchas funciones que son básicas, indispensables para la vida. Es el órgano más grande que tenemos, la piel, ¿sí? Entonces, no existe tal cosa como un miembro del cuerpo que no sirva. Si no está sirviendo, debe de preguntarle al Señor cómo quiere que sirva. Y tan pronto obtenga la respuesta del Señor, comience a hacerlo. Esta mañana estamos dando la respuesta. ¿Reiniciarás o duplicarás tu servicio al Señor? Ese fue el primer punto de este objetivo, ¿verdad? Las misericordias de Dios claman servir al Señor. Esto es algo de lo que está incluido en esas tres simples palabras. Todos los creyentes están llamados a servir al Señor. Número dos, servimos al Señor como sus esclavos, no como sus voluntarios. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y aunque tenemos una noción negativa de la palabra esclavitud, aquí Pablo la usa de una manera que hace sentido, que la palabra griega para servir significa ser esclavizado, actuar como esclavo. Eso es. Y créame, escuchen lo siguiente, ya que el Señor nos compró con su sangre, nos compró de ese mercado de esclavos del pecado, ¿sí? Ya no somos nuestros, le pertenecemos a Él, le pertenecemos como sus esclavos. Hermano, pero eso se oye muy fuerte. El sentido es le pertenecemos para servirle. Así que todo lo que somos y tenemos no es nuestro, sino de Él. Amén. Nuestro tiempo no es nuestro para usarlo como nos plazca. Nuestro dinero no es nuestro para gastarlo en lo que nos plazca, lo que nos satisface. Nuestras familias no son nuestras para que digamos que tenemos prioridad con eso sobre la lealtad al Señor. No. Si tienes una carrera, tu carrera no es tuya, como para seguirla como tú quieras. Porque es un don que el Señor te ha dado. Dedícaselo al Señor. ¿Sí? Todo lo que somos, hermanos, todo lo que tenemos, pertenece al Padre. ¿Para qué? Para ser usado para su gloria, para ser usado para su propósito. Pastor, usted nos está regañando. No lo estoy regañando, hermanos. Discúlpeme si sueno así, pero tenemos que abrir los ojos en lo que respecta a servir al Señor. Cuando el Señor te bendice, no te bendice con un ahí se va. A ver, nomás para que pases bien la noche, te voy a quitar ese dolor de cabeza. Pero quizá mañana o pasado mañana te vuelva. El Señor no trabaja así. Señor, tú le pides sanidad y si está en su voluntad te va a sanar de lo que tengas. ¿Sí? El pastor David, que próximamente va a estar con nosotros, o escuchamos el testimonio de su esposa con cáncer. Ella dijo, llegó el momento en que le tuve que decir a Dios, sáname, tú puedes hacerlo y él lo hizo. Llegó el momento en que le oramos con fervor a nuestro Señor que le quitara ese cáncer de hueso a nuestros hijos, a nuestro hijo, a ese joven que la iglesia está apoyando para sus estudios teológicos en Argentina. Y él ahora está feliz y contento como cualquier joven. Así trabaja el Señor. ¿Por qué mi trabajo para él va a ser a medias? ¿Por qué? ¿Dónde está la motivación? Dice Pablo, acuérdate de las misericordias del Señor. Sí. Esa es la única forma de que vas a poder presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es a lo que el Señor te trajo. Sí. Existe, hermanos, una gran diferencia y fundamental entre ser esclavo y ser voluntario. ¿Sí? Recuerden, amamos al Señor, no somos simpatizantes del Señor.
Amén. Entonces, entre esclavos y voluntarios, esa diferencia es fundamental y bien notable. Los voluntarios eligen cuándo y cómo van a servir. Sí. Los esclavos están de guardia de día y de noche. Tenga ganas de servir o no, ahí están. Los voluntarios pueden dejar de servir si se cansan. Yo lo veo en la misión cuando llega ese gran grupo de voluntarios a ayudarlos. Y cada semana tenemos grupos grandes. Van empleados de bancos, empleados de otras compañías. Y sí, todos sirven, pero he visto que algunos llega el momento en que se sientan, llega el momento en que se toman un descanso para tomar agua o algo. Está bien, ¿no? Pero estoy hablando de esa diferencia fundamental. Los voluntarios pueden dejar de servir si se cansan. Los esclavos son esclavos de por vida. Amén. El maestro puede cambiar sus deberes, pero no es libre de renunciar. Los voluntarios, ellos tienen ciertas expectativas. Y lo he visto, ¿verdad? Esperan ser tratados con respeto. Hey, estoy viniendo a ayudarte, estoy dejando de hacer mi trabajo por venir aquí. Por lo menos respeto, ¿no? Atiéndeme. ¿Sí? Esperan condiciones de trabajo adecuadas, ¿verdad? Y que nosotros que los estamos recibiendo, pues que seamos considerados a sus necesidades. Y lo hacemos, tenemos ahí agua para ellos, se les da de comer, si es necesario herramientas se las concedemos, si están en la cocina les damos algo para que se cubran sus ropas, sus guantes, sí lo hacemos, ¿verdad? Considerando sus necesidades. Pero como voluntario llegas con esa expectativa. Y hay otra cosa que he notado. Los voluntarios esperan ser honrados. Escúchalo bien. Esperan ser honrados por su servicio. Pero los esclavos no tenemos expectativas. ¿Sí? Mi Señor Jesús lo ilustró. Y Lucas lo registró en el capítulo 17 de Lucas, ¿verdad? Lucas describe cómo el maestro pregunta, ¿quién de ustedes, teniendo un esclavo que ora o apacienta ovejas, le dirá cuándo vuelva del campo? ¿Sí? Ven ahora y siéntate a comer. Pero no le dirá, prepárame algo de comer, o vístete bien y sírveme mientras yo bebo. Y después de que yo coma, ¿verdad? Tú puedes comer y beber. No agradece el esclavo porque hizo las cosas que se le ordenaron, ¿verdad? Así que tú también, cuando hagas todas las cosas que se te mandan, di, somos esclavos indignos, hemos hecho solo lo que deberíamos de haber hecho. Más o menos son las palabras de Lucas 17, no es la versión Reina Valera, pero eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Hablando de ello. Póngase a pensar, usted y yo nos vemos a nosotros mismos como esclavos de Jesucristo. Si esto le suena duro, hermano, recuerde cuál es la alternativa. Sí. Si no eres esclavo de nuestro Señor Jesús, eres esclavo del príncipe de este mundo. Esa es la alternativa. Sí. Cuando estaba en el mundial, escuchaba música de rockeros. Y no se me olvida una canción de este autor Bob Dylan, una canción que se llama Tienes que servir a alguien. ¿Sí? Y esa es la disyuntiva aquí. Hasta en eso el Señor nos da a escoger. ¿Sí? ¿A quién vas a servir? Si no eres esclavo de Cristo, entonces eres esclavo del diablo y del pecado. Usted ya ha comprobado que nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, ¿verdad? Es un amo amoroso y cariñoso que nunca usa de sus esclavos. Satanás es un tirano, intrigante, ¿verdad? Egoísta. Él no se preocupa por sus esclavos.
Él lo que quiere es hacer un daño en el corazón y en el carácter de nuestro Dios. Porque Él sabe que Dios dice en su palabra, yo no quiero que nadie se pierda. Y el enemigo lo quiere descalabrar, ¿verdad? Abusando, atrayendo a los esclavos de Jesús a que sean esclavos de Él. Escuche esto. Es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo de Satanás y del pecado. Y si has decidido ser esclavo de Cristo, quizá en algunas ocasiones te has quedado corto en tu servicio al Señor. Pero como decía David en ese salmo que leímos esta mañana, también estoy clamando por perdón, Señor. No solamente por dirección, estoy clamando por esa guía que solamente tú me puedes dar. ¿Sí? Dame dirección, concédeme el perdón y protégeme. Eso es lo que pide David en ese Salmo 25. Tengo un punto número 3 en lo que es la meta de esto. ¿Sí? Servir al Señor significa que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Desgraciadamente, dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor de este presente siglo, en muchos lugares encontramos gente que está haciendo eso, sirviéndose a ellos mismos. Hay un pastor que le dijo a su congregación que ahora él necesitaba un jet para poder ir a compartir el evangelio en otros países. El jet que él quiere cuesta 136 millones de dólares. Increíblemente la gente está aportando. ¿Sí? Servir al Señor significa que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. ¿Sí? Ahí mismo en el libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 18, Pablo advierte a los creyentes romanos, ¿verdad?, acerca de aquellos que se sirven a sí mismos, no a Cristo. Dice el 17 del capítulo 16 de Romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Palabras fuertes ya cuando está a punto de despedirse en su carta a esos creyentes que estaban en Roma. Sí. Les está diciendo, hermanos, vigilen como atalayas, ¿verdad? Aquellos que causan disensiones, aquellos que están siendo obstáculos, piedras de tropieza contra lo que todos hemos aprendido. Apártense de ellos, porque tales son esclavos, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios apetitos, es lo que está diciendo Pablo. Y con ese hablar suave, ¿verdad? Y con esa lisonjería que ellos usan, ¿verdad? Engañan los corazones de los desprevenidos. ¿Sí? Esos hombres eran manipuladores que usaban el ministerio para satisfacer sus propios deseos. Tu vientre, como dice Pablo, ¿verdad? Y sí, en la iglesia del Señor tenemos algunos, ¿verdad?, que les encanta tener poder sobre las personas, no para edificarlas en Cristo, ¿sí? Algunos usan el ministerio para obtener, pues, obviamente, ganancias financieras. Hemos escuchado pastores, sobre todo en la televisión, ¿no? Venga, este viernes va a haber, es una noche de milagros, va a haber milagros. No, si están diciendo eso, no han leído la palabra. La palabra me dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?,
que es indispensable que esté presente en el momento de un milagro, es el que decide cuándo, dónde y qué hacer. Y tú lo estás programando para cierto día, cierta hora, porque a través de ti va a haber curación, sí, va a haber milagros. Y la verdad es que solamente quieres ordeñar a las personas, ¿verdad? Con donaciones que te puedan dar, ¿verdad? Casualmente, los que hacen eso viven una vida lujosa. No pueden ocultar eso. La forma como se visten, los autos que usan, los aviones privados que tienen, ¿sí? Y hay otros que usan de una manera muy despreciable, ¿verdad? Su posición dentro de un ministerio para aprovecharse de mujeres vulnerables, ¿sí? Algunos las usan para satisfacer sus deseos carnales, es triste. Está ese pastor de la luz del mundo ya en la cárcel en California por abuso de menores, engañándolas, ¿sí? Todos esos hombres se sirven a sí mismos, no a nuestro Señor, no a Cristo como Señor, ¿sí? Es fácil para cualquier cristiano caer en esa mentalidad, ¿sí? Donde lo que están haciendo se convierte en, este es mi ministerio, ¿sí? Hermano, yo le puedo ayudar a usted, pero yo tengo aparte mi ministerio, ¿sí? Y mi ministerio me trae satisfacción. Hay mucha gente que me escucha, hay mucha gente que me ve, mucha gente que me busca. Sí, yo le puedo ayudar, pero no se le olvide que yo tengo otros compromisos. Y toda mi identidad está ligada a mi ministerio, ¿sí? Y me gusta el sentimiento de importancia que tengo cuando me pide ayuda y yo se la proveo, ¿verdad? Lo que no le dicen a uno es que aman los elogios que se les da cuando sirven, ¿verdad? Pero si bien hay un gran gozo en servir al Señor y existe un sentido legítimo de realización cuando Dios nos usa para servir a los demás, debemos, hermanos, debemos de tener cuidado de servirnos a nosotros mismos en lugar de servir al Señor. Sí. Te predispone a lastimarte cuando los demás no te elogian o cuando por ahí ocurren chismes, ¿verdad? Que sabes tú que no van con la realidad. Sí. No te afirman como alguien que está ayudando. Tal vez te ignoran y tú esperas ser reconocido. Hermanos, servir al Señor significa que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y por último, hermano, déjeme decirle que servir al Señor significa que no estamos sirviendo principalmente a los demás. Y usted se puede confundir con esta aseveración, pero mi servicio está orientado al Señor. Cuando está orientado al Señor, lo que haga en el proceso de servir al Señor siempre va a beneficiar a otros. Pero no debo de enfocar mi servicio, mi tiempo, directamente a las personas. Tiene que estar dirigido al Señor, primeramente. Es, es cierto que en cierto sentido nos servimos los unos a los otros, mediante el amor, dice el Señor, amad los unos a los otros, ¿verdad? Gálatas 5:13 le dice algo al respecto. También me dice Gálatas que yo debo de llevar las cargas de mi hermano, ¿sí? Y primera de Juan 3:16 me dice que debo de dar mi vida por la de otro. Sí, pero hay otro sentido en el que servimos al Señor, no a las personas. Allí en Gálatas también, Gálatas 1:10, Pablo escribe, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Y luego hace otra pregunta. ¿O me esfuerzo por complacer a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo.
Eso es lo que dice en otra versión, ¿verdad? Pablo a los hermanos de Galacia, ahí en el capítulo 1, versículo 10. Servidumbre, hermanos, es la palabra griega para esclavo, ¿sí? Si nuestro enfoque al servir a las personas es ganarnos su favor, entonces no estamos sirviendo a Cristo del todo, ¿sí? Si por ahí nos preocupamos más por lo que la gente piensa de nosotros que por lo que el Señor piensa de nosotros, entonces no le estamos sirviendo, ¿sí? Estamos sirviendo a la gente, no a Cristo. Nuestra meta, nuestro propósito, debe de apuntar a agradar a Dios. No hay ningún ser humano aquí en la tierra que pueda examinar nuestro corazón como Dios lo hace, ¿sí? Entonces, ¿qué? Sencillo, necesitamos ser fieles a su verdad, no a la verdad que por ahí escuchamos alrededor de nosotros, ¿sí? Incluso si la gente nos desprecia por ello, solo servimos a personas, pero de forma secundaria. Es al Señor Jesucristo a quien servimos. No se le olvide, hermano. Y claro, cuando servimos a nuestro Señor con el objetivo de agradarle en todo, realmente estamos sirviéndole a las personas. Sí. Si le gusta complacer a la gente y anhela ser popular, ¿verdad? No se enfrentará a los que están en pecado. Perdón, eso ya lo hemos visto mucho nosotros. ¿Sí? Hay gente que quiere hacerse notoria, pero cuando hay un problema con un matrimonio, por ejemplo, no quieren enfrentar eh, la responsabilidad del puesto, se lo dejan a alguien más. ¿Cómo sabes si el Señor te quiere usar a ti precisamente para ser el vehículo que transporte la bendición a ese matrimonio? ¿Sí? Cuando eres esclavo no le puedes decir a tu Señor, hey, me estás pidiendo que recoja todo ese maíz, esa no es mi especialidad, mejor mándame a hacer otra cosa. No, el amo va a saber de tus capacidades y te va a dar lo que necesites para hacer lo que te está pidiendo. Así trabaja mi Señor. ¿Sí? Podemos servir indirectamente a otros si nuestro enfoque está primeramente en la voluntad del Padre. ¿Sí? Dejar que las personas sigan pecando no es amarlas, hermanos, pero tampoco es servirlas, porque sabemos que sus pecados los, los van a destruir. Pero si tú y yo somos siervos de Jesucristo, entonces no vamos a depender de la alabanza de la gente, ¿sí? Si necesitamos confrontar, hagámoslo en obediencia a Cristo y por amor al pecador. Pero no, que no nos preocupe lo que la gente piense de nosotros. Solo preocupémonos con placer al Maestro. Por eso todos estamos llamados a servir a Cristo, hermanos. Servimos como sus esclavos, no como sus voluntarios. Amamos al Señor, no solamente somos sus simpatizantes. Servir al Señor, hermanos, significa que no estamos sirviendo, no nos estamos sirviendo a nosotros mismos y no estamos sirviendo principalmente a los demás. Servir al Señor, hermanos, significa que servimos a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Él es el Señor de la gloria. Él entregó el esplendor, las comodidades, todo lo que tenía en el cielo para soportar el abuso de los pecadores con un fin, llevarnos a su gloria. Y si en su mente no está el sentir de que es un gran privilegio servir al Señor, a un Señor bondadoso y amoroso, usted no está en el mismo canal que Pablo estaba. ¿Sí?
Hermanos, no es un deber gravoso, es un gozo servir al Rey de Reyes. Él ya se sacrificó para rescatarme de la condenación. Amén. Entonces, ¿cómo te sirvo, Señor? Es el nombre del mensaje. ¿Cómo debo de servirte? Resumiendo, primero, asegurémonos de que nuestra motivación sea la correcta. Recuerde que le servimos primeramente por su gran misericordia. ¿Sí? Y esa misericordia está dirigida exclusivamente del corazón del Padre a nosotros, a ti, a usted allá, a todos nosotros está dirigido particularmente, ¿verdad? Porque las bendiciones que han llegado a mi vida no son las mismas que han llegado a tu vida. El Señor conoce la necesidad de cada uno. El Señor escucha la oración de cada uno. Y el Señor tiene un tiempo para bendecirte, para mostrar su gracia y su misericordia en tu vida. ¿Sí? Y esa motivación, hermanos, nos debe de mover a alejarnos de la pereza. Nos lleva a ser diligentes en el servicio. Servir a nuestro Señor se debe de convertir en nuestra pasión. Yo no veo otra manera que lo podamos hacer con fervor si no tenemos pasión. Recuerde que no estamos sirviendo a nadie más que al Señor mismo, al Creador del universo. Hace años escuché como un médico muy exitoso, ¿verdad? Allá por el sur de California, vino a los pies del Señor. Él dejó su práctica, tenía muchos pacientes, él daba el servicio a gente de mucho dinero, ¿verdad? Porque era muy bueno. Y se fue a un país eh, pobre a servir. Pero se fue con un socio, ¿verdad? Que necesitaba un socio para poder solventar gastos de lo que él quería hacer para el Señor. Pero su socio no era cristiano y no podía creer que él hiciera esto, ¿verdad? Y en uno de sus viajes, ¿verdad? Alrededor del mundo, ¿verdad? Se detuvo para visitar a ese ex socio que tenía. El médico cristiano estaba eh, operando a una mujer, ¿verdad? Con lo mínimo que podía tener para hacer su cirugía. Ni siquiera era un quirófano apropiado. Eh, el área él trató de acoplarla lo más sanitario posible para poder eliminar el riesgo de infección, pero el lugar era paupérrimo, los instrumentos que tenía eran lo mínimo que él podía tener, en circunstancias muy primitivas, operando sobre esta pobre mujer. Y ese médico socio amigo de él, que estaba ahí con él, le preguntó, ¿no recuerdas cuando hubieses estado ganando, haciendo esta misma cirugía, pero allá en California? Esta misma cirugía podrías estar cobrando miles de dólares. Y el doctor le respondió, entonces, ¿por qué crees que lo hago? El doctor le dijo, muchas razones, hay muchas razones por las que estoy haciendo esto aquí. Mira el puño de esa mujer. En él hay varias monedas que ella va a ofrendar a nuestra misión. ¿Sí? ¿Ves esos niños en la otra habitación? Siempre van a estar agradecidos si puedo salvar la vida de su madre. Pero hay una cosa más. Espero recibir de mi Señor algún día las palabras, bien, buen siervo y fiel. Hermanos, la misericordia de Dios nos llaman a un servicio diligente y ferviente, porque es para Él. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, Padre bendito. Oh, Señor amado. Gracias, Padre, por tus palabras.
a través de Pablo, Señor, vigentes hasta el día de hoy. No hay nada que haya cambiado tu sentir puesto en su corazón para mostrarnos lo que tú deseas. Nos has dicho que requiere diligencia servirte, requiere que nos alejemos de nuestra pereza, requiere ese fervor en nuestro espíritu para poder servirte efectivamente. Quizá quizá las palabras de Pablo, Señor, en este capítulo específicamente sean algo duras, pero fue como tú lo preferiste, Señor. Y hoy, Padre, primeramente agradecemos tener tu palabra en nuestras manos, pero también tener el corazón, la mente, el entendimiento dispuestos a recibirla. Padre amado, tu iglesia necesita mucho, mucho más trabajo. Nuestra congregación en particular, Padre, necesita mostrar que sí hay dones en cada uno de nosotros, que hay muchas cosas que podemos hacer y que aún no las hemos hecho. En tus manos, Padre, ponemos a esta hora y quizá en los mismos centros, por parte de mis hermanos, el servirte con ese fervor que tú esperas de nosotros. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos que escucharon esta palabra, por cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje después. Este mismo mensaje, Padre, puede ser la llave para que otros empiecen a servirte. Gente que quizás no conozcamos. Gente que quizás se sienta inspirada por las palabras de Pablo que tú pusiste en su corazón. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos regocija, tu palabra nos dirige, Señor. Y así como el salmista te pidió dirección, Señor, hoy, Padre, nos las has dado. Me has dicho cómo te puedo servir. En pocas palabras, Señor. Alejándome de la pereza, Padre amado, y aplicando ese fervor en mi espíritu. Guíanos, Padre, para que eso sea una realidad de nuestras vidas. Perdónanos todo aquello en lo que pudimos haber sido de servicio para ti y no lo hicimos. Danos una nueva oportunidad. Bendice a cada hogar, Señor, representado en este momento. Y a los hogares de aquellos que escuchen tu palabra y hagan una resolución nueva en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre amado. Gloria a Dios. ¿Alguien recibió, hermanos, esta mañana? Amén, pastor, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones. Disculpen el tono, pero a veces uno se apasiona. Amén. Ser bendecidos.